¿Qué impresión le da esa investigación, senador Ariel Ávila? Mire, Vicky, primero, como 4 puntos rápidos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es una institución creada por las Naciones Unidas en 2006. Iván Velázquez la dirigió entre 2013 y 2019. Y de ahí surgieron 68 casos en los temas de defensa de derechos humanos, en los temas de economías ilegales, corrupción. Producto de eso, por ejemplo, el expresidente Pérez Molina, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valdetti tuvieron que renunciar por el famoso caso conocido como La Línea, el caso también de Jimmy Morales. Entonces lo que uno ve es que la CICIG sirvió como una institución para intentar acabar con la criminalidad que se había tomado Centroamérica y particularmente el estado de Guatemala. Eso fue lo que hizo Iván Velázquez. 2, ese señor Corruchinche es un señor, primero pues ha sido mencionado por autoridades norteamericanas que no son comunistas, son del Partido Demócrata, de donde es Clinton, de donde fue Obama, de donde fue Jimmy Carter. Es decir, ahí no, ni es comunismo, ni el comunismo nunca gobernó. Sí es comunismo, sí es comunismo, pero lo hablamos. Ni nada por el estilo. Y ha sido mencionado este señor y ha sido cuestionado por las autoridades norteamericanas que defendieron el papel de la CICIG. Entonces aquí lo que estamos viendo es que, esto es el tercer punto, hay un establecimiento guatemalteco inmiscuido en muchos casos de corrupción que ahora pues está persiguiendo a aquellos que los investigaron y los judicializaron en el marco del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Esto no fue nada arbitrario, esto fue concertado, creado por Naciones Unidas. Y el último punto, y es que, digámoslo así, Iván Velázquez, vamos a debatir seguramente con la senadora Cabal sobre su papel en la parapolítica, además, lo vamos a hacer, pero es absurdo esto de lo que lo acusa este señor Corruchinche a Iván Velázquez, sin ninguna prueba, sin ningún objeto, sale en un video. Entonces yo creo que si vamos a meterle seriedad a esto, hay que contar la parte de todo este establecimiento corrupto guatemalteco. Así que yo en lo personal me parece medio cantinflesco esto que dice este señor, este fiscal, absurdo, porque además en el video donde él sale y demás no hay pruebas, no hay nada, entonces pues digamos es absurdo, pero a mí me parece que podemos debatir sobre Iván Velázquez si le ha ido bien o no en el ministerio, etcétera, pero de esto que lo están acusando sí es muy absurdo. Entonces también escuchamos a Ariel Ávila a propósito de todo lo que usted ha dicho. Ariel, lo escuchamos. No, mire Vicky, yo entiendo, y para no entrar en el debate ideológico, al final quiero contrarrestar 2 argumentos aquí de la senadora, pero mire, yo entiendo el tema de un tribunal internacional dentro de un país soberano, y entiendo que ahí hay un debate, y lo entiendo como politólogo, como académico, pero eso fue aprobado, se instaló en 2006, y esto es muy importante, es que sentar el precedente de que entonces cualquier juez que investigue el poder en determinado país, no hablemos de Colombia ni de Guatemala, X país, después va a ser perseguido por haber investigado e intentar llevar justicia, es muy mal precedente para la justicia en la lucha contra la corrupción. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ese precedente es muy dramático. Yo lo que le digo es, claro, aquí hay un debate ideológico. ¿Y qué tal fuera otro tipo? No fuera Iván Velázquez, otra persona, nos aguantábamos. Yo lo que digo es aceptar lo que está diciendo el fiscal guatemalteco, es aceptar entonces que no podemos investigar a la gente que tiene poder. A mí ese precedente, le digo senadora Cabal, me parece muy delicado. Sí. Segundo. Al contrario. Venga, pero déjeme terminar, senadora. Ya lo dejo terminar, pero le deshago su... La escuché. Entonces, lo segundo es, todas las investigaciones que hizo Iván Velázquez, porque eso lo hemos trabajado acá con el equipo, están en el marco del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De hecho, hubo colaboración entre esta CICIG y las autoridades guatemaltecas. Varios de jueces y demás que ayudaron a la CICIG hoy están exiliados, perseguidos por bandidos. Por bandidos. Eso no es solo contra Iván Velázquez. Bandidos. Entonces aquí no hubo esta limitación de funciones, eso tampoco es cierto. Lo que se hizo fue una autoridad en colaboración con las autoridades guatemaltecas. Lo tercero, y yo en esto, a Iván Velázquez le hicieron montajes cuando empezó a investigar la parapolítica. ¿Cuál era el otro punto que usted quería aclarar de lo que había dicho la senadora? El otro argumento es el siguiente. Pues, digamos,
supongamos que hay una información y que hay necesidad de que se garantice una investigación, ¿no? Está bien, digamos, que la Fiscalía guatemalteca haga las investigaciones que tiene que hacer, que tramite todas las investigaciones. Pero lo que no puede pasar es que eso que se está diciendo sirva para debilitar la jurisdicción de un tribunal o de una comisión como la CICIG en Guatemala. ¿Por qué? Porque es que aquí es porque Iván Velázquez es del gobierno Petro, está bien. Y si fuera entonces de otro gobierno que fuera de derecha, vamos a destruir la justicia. Yo le digo otra vez a la senadora María Fernanda Cabal, ese argumento va en contra de la justicia, va en contra de la persecución a los corruptos. Es decir, pero sí que investiguen. Ya Estados Unidos se ha pronunciado, no es ningún estado comunista. Obviamente el presidente Petro tiene que salir a defender su ministro. Y obviamente quienes conocemos Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, sabemos lo que significa eso y cómo el crimen organizado se tomó esos estados por varios años. Entonces tampoco vamos a entregar esto a los leones, al ministro Iván Velázquez, cuando vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que no hagan las investigaciones, háganlas, pero esto es un muy mal precedente para la justicia. Eso quiere decir, Ariel, que para usted, perdóneme solamente una cosa, senadora, para usted es una persecución política, una persecución contra el ministro Iván Velázquez y no una cuestión con fundamento. Sí, señora, para mí esto es una persecución de las élites corruptas guatemaltecas y ya lo propiamente Estados Unidos ha dicho que todo esto es irrisorio. Entonces, sí, señora, es una persecución lo que hay acá en este momento. Con el fiscal, el que lleva el caso, el que hace los señalamientos y abre la investigación contra Iván Velázquez. Y él sí dice que tiene pruebas contundentes, que tiene evidencias, tiene documentos, correos, pruebas documentales y que es una investigación muy bien elaborada con unos argumentos serios e incluso no descarta que en algún momento cuando se avance la investigación, dice él, se podría emitir una orden de detención que tendría que ser internacional. ¿Qué dice usted, Ariel? Mire, pues no conocemos, no conozco los documentos y creo que casi nadie los debe conocer, a excepción de este señor Kuruchin. Vuelvo y repito, para mí esto es una persecución. Para mí lo que hizo la justicia guatemalteca cuando estuvo Iván Velázquez con la CICIG fue un proceso de colaboración, no hubo extramilitación de funciones. Y si hay documentos y pruebas, que se investigue. Yo en eso no tengo ninguna, que no se investigue, no, que adelante que se investigue. Pero aquí lo que hay es de parte de una persecución de un montón de agentes corruptos, quienes conocen la historia de Guatemala, quienes conocen a Otto Pérez, quienes conocen el famoso caso de la línea, sabe lo que me dio Guatemala. Pero Ariel, me parece importantísima la pregunta que está haciendo Jairo, porque el primero que habló de orden de captura fue el presidente Gustavo Petro y dijo: no aceptaré una orden de captura contra el ministro de Defensa Iván Velázquez. ¿Qué pasa si viene una orden de captura? ¿Qué puede suceder? No. Sí, es muy mal, presidente. Mire, y solo alguien que no entienda mucho de política creerá que Estados Unidos es comunista. O sea, de verdad, pero eso es irrisorio pensar eso. Sí, yo soy súper ignorante. No tiene sentido. Es decir, todo lo que no sea republicano entonces es comunista en Estados Unidos. No. Es un absurdo. No. Y considerar que el presidente Biden, o sea, por Dios, eso no tiene sentido. Yo sí le pido pues debatamos entonces sobre las pruebas y un debate serio, pero si aquí lo que me van a poner a mí es a debatir si Estados Unidos es comunista o no con Biden, yo a ese nivel tan bajo de debate no puedo llegar, porque es que ahí no a ver, sentido. Vicky. Ariel, ¿le iba a contestar a la senadora lo del tema de Odebrecht? Sí, mire, yo lo dije al principio. Primero vamos con Guatemala, después venimos con Colombia. Yo lo dije al principio, yo no estoy diciendo que se oponga a la investigación. Si la Fiscalía tiene documentación, lo que les dijo ayer ese señor que ya ha sido mencionado por las autoridades norteamericanas por temas de corrupción, y las tiene, que se investigue. No hay problema. Lo que yo estoy seguro es que aquí hay una persecución de un montón de élites políticas corruptas y empresariales guatemaltecas que fueron tocadas por la justicia, y a mí me parece sentar un muy mal precedente que nosotros, demócratas, defensores del Estado de Derecho, permitamos que se persiga a quienes quisieran cumplir el Estado de Derecho. Muy complicado eso. Frente a los temas de Odebrecht, que se investigue, sí, aquí fue un viceministro el que está capturado de Uribe, de hecho, por esos temas de Odebrecht. Aquí pues que se investiga a todo el mundo, también a Oscar Iván Zuluaga, a Santos, a todos, eso no hay ningún problema.
toda esa gente que la investigue. Yo en eso, lo que pasa es que yo no tengo es mirada selectiva, pero sí. Sí la tiene bastante selectiva. Le recuerdo su viceministro de su gobierno Uribe, ese pues fue los primeros que aceptó, pues sí, allá todo, entonces yo no tengo ningún problema, que se investigue, ojalá y que actúe la justicia y que lleguemos a destapar todo eso no hay ningún problema. Su viceministro de su gobierno Uribe significa que uno responde por un delincuente que uno nombró de buena fe, entonces Petro tendría que responder por todos los condenados en su administración, ¿no es cierto? Como los que compraron los camiones podridos, o el de la máquina tapahuecos, o el que contrató el chamán para que no lloviera. Es que uno no responde porque uno nombra, el bandido es bandido, uno no tiene por qué responder. Yo insisto en que Odebrecht es una bomba que no ha terminado de recogerse, porque Santos es el cerebro que fue presidente por la plata de Odebrecht y nadie lo toca en Colombia y ustedes los protegen, porque Santos es el jefe de Petro, porque sin Santos ustedes no hubieran llegado al poder. Yo lo único que le digo es que se investigue, que no tenga ningún problema, y yo le admiro su capacidad conspirativa, senadora. Que odian la oligarquía, pero les fascina la de Santos. Pero bueno, listo, bueno. Le rinden pleitesía a la oligarquía de Santos. Vaya presente, pero pues sí, no, pero bueno. Ariel, ¿puede o no el fiscal de Guatemala investigar a Iván Velásquez? O como están diciendo mucho, que ustedes alcanzaron a hablar de algo de eso, pero quiero insistirle, ¿tiene esa inmunidad cuando estuvo en la CICIG? ¿Todavía lo ampara o no? Porque incluso el fiscal de Guatemala dice que están revisando pues ese tema. Las investigaciones se pueden dar, cualquier investigación en cualquier estado se puede dar. Lo que es claro, y estoy revisando también para prepararme para esta entrevista, es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala tenía unos mecanismos de impunidad, tenía unos mecanismos de protección a sus funcionarios, y eso significa que ellos tienen una inmunidad. Que eso es impunidad, no es impunidad, porque eso es básicamente como fue elaborada la CICIG. Y aquí lo que hay es una persecución. Yo lo que llamo la atención es sobre lo siguiente, y es estos tribunales, tipos de tribunales internacionales, o estas comisiones como se han armado, no son, digamos, son más comunes en África, en Asia que en Latinoamérica, pero todas ellas guardan una inmunidad para sus funcionarios porque van a actuar en otros países, y acá no es la excepción. Que es que no está vigente la CICIG. Sí, pero es que Iván Velásquez actuó en cooperación con la justicia guatemalteca cuando la CICIG estaba vigente, por tanto sí lo cobija esa inmunidad. Y ahí pues eso es normal en cualquier tribunal, en cualquier comisión. Yo vuelvo y repito, yo acepto que hay un debate frente a los tribunales internacionales, eso se puede aceptar y se puede discutir, pero una vez constituido acá, permitir esas persecuciones es muy mal mensaje para un Estado de Derecho. Significa que hay gente que uno no puede investigar, entonces. Ariel, ese es digamos, el comportamiento que debe haber entre los dos mandatarios. Mire, a ver, yo creo lo siguiente, creo que es normal que el Estado colombiano defienda a su ministro, es normal que los estados de derecho que están inscritos en Naciones Unidas defiendan un mecanismo creado por Naciones Unidas como es la CICIG. Creo que no es normal eso vía Twitter, digamos, en eso estamos de acuerdo, que la Cancillería tuvo que haber dicho lo mismo, pero vía un comunicado de la Cancillería. Obvio que esto va a traer un deterioro de las relaciones, eso es pues innegable que lo va a traer, que solo el tiempo va a poder zanjar una situación como esta. Por el momento yo creo que ya nos metimos en este camino y que pues sí, hay que defender a Iván Velásquez, ahí hay una persecución, no hay de unas élites corruptas que quieren que no lo juzguen nunca, y pues hay que defender al ministro, de acuerdo. Pero sí, la Cancillería es la diplomacia la que tiene que manejar estos asuntos. La captura, si llegara una orden de captura, la Fiscalía, el Fiscal General de Colombia, ¿a qué tiene que atender? ¿Al presidente que dice que no acepta una orden de captura o a la cooperación judicial a la que está obligada a través de la Interpol? Lo que pasa, en ese caso tocaría, y aquí lo que yo estoy pensando, llamando es revisar el caso de los tratados, si hay de extradición o no, y en el marco de que sea la orden de captura por la Interpol, digamos, si la Interpol en qué escenario lo haría esa captura, pero en teoría no vería por qué el señor Iván Velásquez fuera ni capturado ni mucho menos extraditado. Pero habrá que revisar el tratado. Claro, es el comunicado y está sin visa, entonces también hay señalamientos frente al fiscal que está llevando el caso.
Mire, Jairo, yo lo decía en la primera intervención, aquí lo que hay es una persecución política contra Iván Velásquez y ahí es digámoslo así, unos cuestionamientos muy delicados con la institución de la institucionalidad guatemalteca. Ese señor Curuchinche y demás otros funcionarios que están señalados de que aquí lo que hay es una persecución política derivada de las investigaciones que se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, entonces el señor fiscal Curuchinche dice que tiene unas pruebas, adelante con su investigación, y también le pido lo mismo a las autoridades norteamericanas. Las instituciones norteamericanas son instituciones que llevan mucho tiempo, como el Departamento de Estado, por ejemplo, que han superado a presidentes republicanos y demócratas como George Bush padre, George Bush hijo, y a Donald Trump, y a Obama, y a Clinton, y ahora a Biden. Son instituciones que duran, digamos, que perduran, y esas instituciones tienen un acervo de información que han acumulado durante muchos años por diferentes tipos de investigación, así como tienen seguramente mucha información de Colombia por toda la cantidad de narcos que han ido allá y con los cuales han negociado para reducirle penas y que entreguen verdad. Hay una información. Entonces, si las autoridades dicen esto, norteamericanas, que tienen unos cuestionamientos, es porque es así, no se pueden desechar. Entonces también lo que se pide acá es que se avance en la investigación. Pero sobre este caso y sobre este señor Curuchinche hay muchos cuestionamientos en los tribunales de investigación y en que eso podría ser una persecución política. Ariel, ¿alguna respuesta? Yo creo en el Estado de Derecho, creo en que se tiene que investigar a tipo de personas, no solo a las personas pobres, y que aquí hay una persecución política, y creo en lo que hizo la CICIG y en lo que hizo Iván Velásquez. Lo que dice el fiscal del caso, Ariel, es que puede ser el Papa, que puede ser Biden, que a él no le importa quién sea, pero que él solo le responde a quienes le pagan, que son que es el Estado guatemalteco, que a él no le importa lo que diga Estados Unidos. Pues eso es lo normal en un Estado que está tomado por el crimen organizado y por la corrupción, y él defiende ese establecimiento. Yo le invito aquí a la gente, no le crean a la senadora Cabal, no me crean a mí, lean lo que fue la CICIG, lean lo que fue la investigación de la línea, lean lo que fue el caso Otto Pérez, y van a entender el papel tan importante que hizo la CICIG y que hizo Iván Velásquez. Eso es un hito en el mundo de lo que fue esa comisión en la lucha contra la corrupción. Uy, Dios mío, un hito. Auxilio, por favor, que falta de humanidad. A usted que falta de humanidad. Está defendiendo los corruptos guatemaltecos, pues bien, hermano. Con la parapolítica crear el mito para destruir un montón de gente que es inocente. Sí, claro. Entonces, él es el amigote de usted, el amigote de Claudia López, a todas las personas perseguidas por el establecimiento guatemalteco. Hay que investigar a Iván Velásquez. Yo lo que invito a todos los colombianos y colombianas es lean los informes de la CICIG que hizo Naciones Unidas, lean los informes de instituciones internacionales, si quieren no de ONGs, de Naciones Unidas, digamos, donde está Estados Unidos, está Rusia, Naciones Unidas. Lean los informes y vean, aquí lo que hay es una persecución de las élites corruptas guatemaltecas porque las judicializaron, como el señor Otto Pérez. Las Naciones Unidas son una élite corrupta, las Naciones Unidas son parte de la élite corrupta mundial y se queda con los dineros de los países. Ahora, pues ahora sí ya es más, Vicky, ¿por qué no le preguntamos?